Qué gusto estar una vez más con ustedes en este estudio del libro de Apocalipsis. Qué bendición que nos puedan acompañar y seguir en estas transmisiones, en esta serie. Vamos a hacer una oración y vamos a cantar un canto precioso y después vamos a iniciar ya con nuestro estudio. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Tú eres el Dios maravilloso de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en este instante, Señor, te damos la gloria, Señor. No existen más motivos, Señor, de alabanza, de adoración, más que tú, Señor. Tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios que adoramos. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Dilo conmigo. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios.
Muy bien, abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13. El tema del día de hoy se titula El último falso profeta. El último falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Estaremos analizando el surgimiento y la aparición de este personaje perverso, malvado, impío, traidor, que preparará el camino para el surgimiento del anticristo. Apocalipsis 13, versículo del 11 al 18, dice así la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amados hermanos, una de las estrategias más poderosas de Satanás a lo largo de la historia de la humanidad es la mentira y el engaño. Jesucristo dijo en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:4 nos describe al enemigo como alguien que se disfraza como ángel de luz. Desde la primera aparición de Satanás en la escena mundial en la historia de la humanidad en Génesis capítulo 3, verso 2 al 6, hasta su última aparición al final del milenio en Apocalipsis 20, Satanás ha sido un mentiroso, un engañador y lo seguirá siendo. El diablo siempre ha tratado de confundir y engañar a las personas con todas sus mentiras, cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Como Satanás es un mentiroso, es un engañador, es un traidor, sus instrumentos humanos, seres humanos usados por él, y sus instrumentos diabólicos, los demonios y ángeles caídos, también son unos engañadores. Pablo nos advierte en la 2 Corintios 11:15 que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que el diablo usará sus perversas artimañas y sus doctrinas de demonios a través de falsos profetas, de personas que tergiversen la verdad, que cambien la verdad de Dios por la mentira, que tomen las sagradas escrituras, las tuerzan o las mezclen con su veneno mortal de la mentira. La Biblia en muchos pasajes, hermanos, nos advierte acerca del peligro de los falsos profetas. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice así: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo,
vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Así que el Señor hace esta advertencia seria acerca de los falsos profetas, aquellos que querían desviar a la nación de Israel del camino de Dios, que hablaban en contra de Dios, rebelión en contra de Dios, y debían ser apedreados hasta la muerte. Jeremías capítulo 23, versículo 16, también es otro pasaje en donde la Biblia habla de los falsos profetas. Jeremías 23, versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así como los profetas en los tiempos de Jeremías, actualmente, amados santos de Dios, estamos llenos de falsos profetas en las iglesias cristianas. El enemigo ya se nos metió adentro de la iglesia. Y hay supuestos pastores, videntes, profetas, que comienzan a anunciar lo por venir en tu vida particular, en tu vida personal, en tus finanzas. Comienzan a anunciar con quién te vas a casar, cómo va a ser tu futuro, qué negocio vas a emprender, qué cosa debes hacer, a dónde debes de viajar. Y estas cosas no son de Dios. Como lo acabamos de leer en Jeremías, te dan falsas esperanzas, te alimentan con vanas esperanzas. Las visiones que ellos tienen son de su propio corazón, no vienen del Señor. Si realmente esos profetas tuvieran una palabra de Dios, vivirían en el secreto del Señor, versículo 22. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Entonces, la verdadera profecía consiste simplemente en hablar la palabra de Dios, hermanos, la palabra revelada. Ya no hay nuevas revelaciones. Entonces, si alguien viene contigo a decirte cómo va a ser tu vida y qué va a pasar en el futuro y que abras este negocio, que te vayas a vivir a tal ciudad, que tus dones son estos o aquellos, no les hagas caso. No les hagas caso. Cuando vengan este tipo de personas, ¿verdad? Confróntalos y diles, explícame por favor 4 o 5 doctrinas de la Biblia y dime de memoria al menos unos 15, 20 salmos. Y no saben palabra de Dios, están profetizando de su propio corazón. El Señor Jesucristo en Mateo 7:15 también dijo en el Sermón de la Montaña: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, lobos rapaces. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1, segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que estos falsos profetas, estos falsos maestros, querrán introducir nuevas enseñanzas, la enseñanza que está de moda, la última enseñanza, el último grito de la moda en el cristianismo. Ten cuidado con eso. Actualmente estamos llenos, repito, de este tipo de enseñanzas, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la hipergracia, que Dios quiere que seamos ricos todos, que la maldición es una pobreza, y un montón de enseñanzas equivocadas que no se encuentran en la palabra de Dios. Así que siempre que alguien te esté hablando, enseñando de la palabra de Dios, compara verdaderamente si sus enseñanzas están aquí en este libro. Y si no, ten mucho cuidado,
porque ese maestro o ese supuesto pastor se parece más a un falso profeta. De acuerdo a las Escrituras, los falsos profetas tienen varias características. Todos ellos son mentirosos. Las Escrituras los condenan por impíos, adúlteros, ambiciosos, ilusos, idólatras, traidores. Lo único que quieren es el dinero de las ovejas, lo único que quieren es enriquecerse, hacerse ricos, millonarios, a costilla de la congregación. Esos son mentirosos, son falsos profetas. Y esto debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. En la segunda de Pedro, capítulo 2, versos 12 y 13, Pedro nos dice que estos falsos profetas perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los falsos profetas abundaron en el tiempo del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes a Ananías, Jeremías capítulo 14, a Acab y Sedequías, Jeremías 29, a Semaías, otro falso profeta que aparece en Nehemías capítulo 6. También en Nehemías capítulo 6 aparece una mujer, una falsa profetisa llamada Noadías. En el Nuevo Testamento también encontramos un sinfín de falsos profetas, autores de los famosos evangelios apócrifos, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Mateo, el evangelio prohibido de Judas. Y todas estas personas son instrumentos de Satanás para trastornar, para cambiar la palabra de Dios y engañar a millones de personas. Sin embargo, ninguno de estos falsos profetas del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento se comparan, no le llegan ni a los tobillos al último falso profeta. Ese es el título de nuestra conferencia, el último falso profeta. Y a continuación vamos a estudiar las características, para ser específicos, 6 características de este último falso profeta. ¿Por qué es el último? Porque después de él ya no vendrán más. Vendrá el reino milenial de Jesucristo y este perverso, junto con su superior el anticristo, serán arrojados al lago de fuego. Así que regresen por favor a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estudiar brevemente estas 6 características de el último falso profeta. Y en primer lugar vamos a hablar de su persona. Apocalipsis 13, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Subrayen la palabra otra bestia. Esta palabra alos terion, otra bestia. La palabra alos en el griego significa otra de la misma especie. O sea que esta bestia, esta segunda bestia que está viendo aquí Juan, tiene la misma esencia de la primera bestia que salió del mar. Ustedes recordarán la clase pasada. Es decir, los dos están energetizados, están movidos por Satanás. Y la palabra bestia, terión, describe un animal salvaje, furioso y brutal. ¿Quién es esta segunda bestia que surge de la tierra? Bueno, sin lugar a dudas, Juan se está refiriendo al último falso profeta. ¿De dónde sacamos esta terminología? De Apocalipsis 16, versículo 13. Vamos rápidamente a Apocalipsis 16, 13. Aquí se nos dice en las copas de la ira de Dios, desde el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí se nos describe, se nos revela la Trinidad diabólica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Aquí a Satanás se le llama el dragón, al anticristo se le llama la bestia y al falso profeta se le llama la segunda bestia o la otra bestia, que es justo la que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 13. Así que esta segunda bestia o falso profeta futuro será un líder persuasivo
inspirador de la religión satánica. Una de sus funciones será atraer a la humanidad completa para que adoren al anticristo, como lo vamos a ver en las siguientes características. El anticristo es el operador político y militar de Satanás. Esto es muy importante que lo entiendas. El anticristo estará al mando de la política y de los ejércitos del mundo. Va a unir a todo el mundo en un mismo sistema político y económico y militar. Pero la segunda bestia o el falso profeta será un líder religioso. Así que la política, la economía, la milicia se unirán con la religión. Esta unión de política y de religión se nos describe más adelante en el libro del Apocalipsis con mayor detalle, en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer el versículo 3 en adelante, y aquí ustedes se van a sorprender porque se nos describe con toda claridad esta unión, esta alianza entre la política, la economía y los ejércitos del mundo con la religión del mundo, a través del anticristo y del falso profeta. Apocalipsis 17:3 dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia escarlata es el anticristo. Es la primera bestia de Apocalipsis 13, la que salió del mar. Y la mujer sentada sobre esta bestia corresponde al sistema religioso del mundo, que estará encabezado por el falso profeta. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, el falso profeta encabezará un movimiento de unión de religiones: la religión del Islam, el catolicismo romano, el protestantismo, testigos de Jehová, budistas, religiones hindúes, ateos, agnósticos, y toda clase de religiones y filosofías estarán unidas por el falso profeta, que estará gobernando sobre ellos, y aparece aquí en Apocalipsis 17 como una mujer con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Ahora regresamos a Apocalipsis 13, versículo 11, porque a diferencia de la primera bestia, que es el anticristo, que subió del mar, esta segunda bestia, el falso profeta, sube de la tierra. Y bueno, aquí los teólogos no se ponen de acuerdo, pero algunos piensan que esta es otra referencia al abismo que está debajo de la tierra. O sea, aparentemente las prisiones de oscuridad más profundas del infierno que se encuentran en el cielo de la tierra parecieran tener varias puertas de salida. Una de esas puertas es el mar, de donde sale el espíritu que controlará al anticristo, y otra de esas puertas estará en algún lugar del planeta Tierra, tal vez en Medio Oriente, y de ahí surgirá este espíritu diabólico que gobernará la persona de el falso profeta. Juan describe a este ser brutal, a este falso profeta, como teniendo 2 cuernos semejantes a los de un cordero, versículo 11, Apocalipsis 13, 11, pero hablaba como dragón. Y esto es muy interesante porque la palabra cordero se utiliza 44 veces en el Nuevo Testamento y se emplea para describir al Señor Jesucristo, como cuando el Bautista declaró: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que el falso profeta se va a presentar como un cordero, imitando al Hijo de Dios, imitando a Jesucristo, y tendrá un carácter aparentemente más débil respecto al anticristo, debido a que solo tiene 2 cuernos, como un corderito. Y el anticristo, la primera bestia, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene más dominio, más control el anticristo. El falso profeta solamente es un sirviente, un servidor del anticristo. Qué interesante que en la clase pasada estuvimos
analizando algunas de las características del anticristo islámico. Y ustedes recordarán al final de la clase que les explicábamos que los musulmanes también creen en el Señor Jesucristo y creen que cuando aparezca el Mahdi, que será su Mesías, vendrá con su brazo derecho, con su operador religioso, que será justamente el Señor Jesucristo de los islámicos. Así que el Señor Jesucristo en la escatología islámica corresponde o se corresponde al 100% con el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. De hecho, el falso profeta, lo acabamos de leer, se va a vestir o va a tener la apariencia de el Señor Jesucristo. Va a querer imitar y suplantar al Señor Jesucristo, pero se nos dice que hablará como Satanás. O sea, sus enseñanzas no serán bíblicas, no tendrán nada que ver con Dios. En 2 Corintios capítulo 11, vamos ahí un momento por favor, 2 Corintios 11, versículo 13 al 15, se nos habla acerca de los falsos apóstoles. Y dice así el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, verso 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que este operador religioso del anticristo llamado el falso profeta va a ser un mentiroso, va a ser un falso apóstol, va a ser un fraude, se va a disfrazar de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás nunca se va a presentar con cola y trinche, con una cabeza así terrible, con dientes, ¿verdad?, escurriendo, queriendo asesinar a alguien. Satanás se presenta como un predicador cristiano, como el Mesías, disfrazado como un ángel de luz. Por esa razón tiene tanto impacto en engañar a la humanidad. Regresamos a Apocalipsis capítulo 13 y en segundo lugar vamos a ver una segunda característica del falso profeta, que es su autoridad. Apocalipsis 13:12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo, la que salió del mar, ya lo explicamos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Subraya la palabra autoridad del versículo 12, por favor. Esta palabra autoridad proviene de la palabra griega exousia, con S y X, exousia, y se refiere aquí a todo el poder delegado que el falso profeta recibe del anticristo. Entonces, el orden de autoridad es el siguiente: Satanás le da toda su autoridad al anticristo, la primera bestia. De hecho, Satanás y la primera bestia, el anticristo, son descritos como la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Los dos son descritos en el capítulo 12, Satanás, y en el capítulo 13, el anticristo, como la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, comparten la misma esencia, aunque Satanás le entrega toda su autoridad y todo su poder a el anticristo. Y el anticristo, de la misma manera, compartirá toda su autoridad hacia el falso profeta, su operador religioso. De tal manera que este falso profeta va a ejercer toda la autoridad del anticristo en presencia de ella. O sea, no va a haber nada que los divida, que oculte alguna cosa que haya hecho en privado, nada. En presencia de la primera bestia, de tal manera que hará que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que este falso profeta gozará de fama internacional, de reconocimiento mundial como un obrador de milagros sobrenaturales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestros líderes religiosos más grandes del mundo actual, los más conocidos, los más seguidos por la humanidad, pues tal vez sea el Dalai Lama un poco, el Papa del catolicismo romano, que está en Roma, millones de seguidores,
tal vez los rabinos más reconocidos del mundo judío tengan cierto reconocimiento. Sin embargo, ninguno de ellos tendrá la fama, el poder y la autoridad que tendrá el falso profeta. Y una de las funciones principales de este perverso, malvado, impío, será llevar a la tierra y los moradores de ella a que adoren a la primera bestia. O sea, él va a dirigir todas las religiones, toda la unión de religiones hacia la adoración de su jefe, que es el anticristo o la primera bestia. De alguna manera va a convencer a judíos, islámicos, católicos, cristianos que nunca nacieron de nuevo, ortodoxos, ateos, evolucionistas, de todas las filosofías de la nueva era, los va a convencer, hasta los brujos los va a convencer de que adoren a su jefe, que es la primera bestia. Y esto va a ser un mandato absoluto. Quien se niegue a adorar al anticristo va a ser perseguido y asesinado. Y esto es algo muy parecido a lo que encontramos en el libro del profeta Daniel. Ustedes recordarán a Daniel y a sus 3 amigos allá en Babilonia, como el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de él mismo y ordenó a todo el imperio de Babilonia que adoraran la estatua. Y Daniel y sus amigos se negaron a adorarlo, por lo cual fueron condenados a muerte y más adelante Dios los rescató. Vean Daniel capítulo 3, versículo 4 en adelante, por favor. Daniel 3, versículo 4. El pregonero de Nabucodonosor anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 7, Daniel 3, 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que Nabucodonosor es un precursor del anticristo, y el pregonero y todos los que formaban parte de su palacio son figura del falso profeta. Hitler es un anticipo del anticristo, es una figura del anticristo, y todos los que ordenaban, ¿verdad?, que se postraran delante de él y que atendieran a sus filosofías diabólicas, son figura del falso profeta. De esta manera se establecerá un sistema de adoración mundial en el cual se ordenará, el falso profeta ordenará a la población de todo el mundo. Imagínense que a ciertas horas, al emitirse ciertos sonidos, cierta música, ciertas alarmas mundiales, tal vez por internet, por las redes sociales, por los satélites de comunicación, a esa hora todos los habitantes del mundo tendrán que postrarse y adorar al anticristo. Y quien se niegue será perseguido y asesinado. Es muy interesante que la religión islámica actualmente obliga a todos sus seguidores, a todos los musulmanes, a adorar a su Dios Alá y al falso profeta Mahoma 5 veces al día, postrados con el rostro en el piso y con dirección a la Meca. Estas 5 adoraciones, ¿verdad?, 5 cultos, ¿verdad?, se llevan a cabo en el alba antes de que salga el sol, al mediodía, por la tarde, a la puesta del sol y también por la noche, como 1:30, 2 horas después de que se ocultó el sol. Así que algo muy, muy parecido se verá en el mundo próximamente, cuando el falso profeta obligue a todos los habitantes del planeta a postrarte en ciertos horarios después de que suene una alarma, o por televisión o en las redes sociales, que te postres, ¿verdad?, y que adores a el anticristo. Esto es impresionante. Y actualmente yo considero que ya esta adoración se está preparando. Muchos se postran ante el dinero,
ante las falsas religiones, ante los ídolos que no pueden ver, ni hablar, ni oír, ante los falsos sistemas filosóficos del mundo. Todo mundo está adorando ídolos. Y esto es algo que está preparando el camino, sin duda alguna, para el surgimiento del anticristo. Muy bien, regresamos a Apocalipsis, capítulo 13, por favor, porque aquí hay un detalle muy interesante en el versículo 12. Apocalipsis 13, versículo 12. El falso profeta entonces ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y ahora, escuchen, al final del versículo 12 dice, cuya herida mortal fue sanada. Está hablando del anticristo. El anticristo tendrá una herida mortal que será sanada. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos teólogos piensan que esta herida mortal puede referirse posiblemente a un atentado falso, a un secuestro fingido, a una muerte falsa y una resurrección fingida del anticristo, que al ser anunciada al mundo entero lo elevará al nivel que él desea, que es el nivel de Dios para ser adorado. Sin embargo, la traducción literal de esta frase en el original griego, ¿sí? El original griego es ou heterauteke eplege tou thanatos autou, que se traduce literalmente como sigue: de la cual fue sanada la herida de la muerte de ella. Repito, la traducción textual: de la cual fue sanada la herida de la muerte de ella, es decir, del anticristo, de la bestia. Si ustedes revisan esta traducción literal, nos damos cuenta que la herida le provoca la muerte al anticristo, la muerte de ella, la muerte de la bestia. Es la traducción literal. Entonces, si nosotros hacemos un análisis exegético de este versículo, no tenemos otra salida más que aceptar que el anticristo deberá morir en un atentado que no será fingido, que recibirá una herida, como dice el versículo 14 más adelante, provocada por un arma punzocortante, tal vez en su cabeza, en su cuello o en su corazón, un cuchillo, una espada, dice el versículo 14 que es una herida de espada, y entonces ese anticristo de los últimos días tendrá que morir, quedará desangrado, tal vez lo lleven al hospital, a un centro médico, donde quiera que se encuentre, y después de unas horas el mundo entero quedará pasmado, quedarán compungidos, estarán llorando, planeando ya el funeral de su gran líder, el anticristo, y de pronto saldrá el emisario del anticristo, el representante legal del anticristo, que es el falso profeta, la segunda bestia, saldrá en los medios de comunicación y dirá: amigos y amigas, hermanos, nuestro gran jefe ha resucitado de los muertos. Y saldrá el anticristo resucitado por un poder conferido que tendrá Satanás para resucitarlo en ese momento. Impresionante. Y entonces se presentará delante de las cámaras y todo el planeta Tierra, al ver su muerte y al ver su resurrección, lo adorarán como Dios. ¿Qué está haciendo el falso profeta y el anticristo en estos pasajes? Están imitando a nuestro precioso Señor Jesucristo. Cristo murió y resucitó y venció a la muerte. De la misma manera, ellos están imitando el poder de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera vemos cómo la Trinidad del mal se ha completado en este punto de la profecía. La bestia de la tierra, el falso profeta, que está bajo la autoridad de la bestia del mar, el anticristo, y esta última está sujeta al dragón Satanás, completan la Trinidad diabólica. Satanás, el poder militar, político y económico a través del anticristo,
y las alianzas religiosas a través del falso profeta se unirán contra Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en su fracasado intento de impedir que el Mesías venga a juzgar al mundo y establecer su reino milenial. Muy bien, regresamos a Apocalipsis capítulo 13 y ahora vámonos al versículo 13, por favor. Apocalipsis 13:13. Tercera característica del falso profeta, sus milagros. Vean el verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Subraya la palabra señales, es la palabra griega semeion, que se tradujo 50 veces con ese nombre en el Nuevo Testamento, de las cuales 23 veces aparece como la palabra milagro, 3 veces como la palabra maravilla, una vez como la palabra marca y el resto de las ocasiones como la palabra señal. Así que esta palabra semeion apunta hacia un portento, un milagro de trascendencia tremenda, totalmente opuesto a la naturaleza, un milagro sobrenatural como los que hacía Jesús. Así que el falso profeta será un impostor que hará grandes señales, grandes milagros. Tal vez incluso en el atentado del anticristo, cuando esté muerto, el falso profeta sea quien opere, quien obre este milagro de resurrección con los poderes de las tinieblas del infierno para que se levante el anticristo de la muerte. Y algunos se preguntan y dicen, ¿realmente Satanás y el anticristo y el falso profeta tendrán poder para hacer milagros? De acuerdo a estos pasajes y a este versículo 13, la respuesta es sí. Satanás tiene poder conferido por Dios, desde luego, para hacer milagros y señales y maravillas. Todo esto bajo el control de Dios. En Éxodo capítulo 7, versículo del 10 al 13, ustedes recordarán la historia de Moisés, cuando vino delante del faraón, vino con su hermano Aarón, y Aarón arrojó la vara al suelo delante del faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Después Faraón mandó a llamar a sus adivinos encantadores, a Janes y Jambres, según se nos dice en el Nuevo Testamento, Janes y Jambres, según de Timoteo 3:8, se revelan los nombres de estos dos brujos de Faraón, y también aventaron sus varas al piso, y se convirtieron también en serpientes. Ustedes recuerden ese pasaje. Y la serpiente que aventó Aarón, la vara que aventó Aarón, que se convirtió en serpiente, se las comió a las serpientes de Faraón, indicando que el poder absoluto se encuentra en el Dios de Israel, no en el Faraón, no en Satanás, no en el anticristo. Así que este falso profeta hará milagros, señales, maravillas, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está imitando a Elías, está imitando el poder de los dos testigos que fueron asesinados en el capítulo 11 en el templo, ¿se acuerdan? Y después que murieron y los exhibieron ahí 3 días y medio y después fueron resucitados. ¿Qué está haciendo el falso profeta? Está enviando un mensaje diciendo, yo soy más poderoso que estos. Nosotros somos los que traemos la verdad. Mi jefe, el anticristo, es el verdadero Dios. Vamos a ver en cuarto lugar su engaño. Apocalipsis 13, versículo 14. Esto es tremendo. Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que en cuarto lugar vemos que el falso profeta será un engañador. Esta palabra engaño, planao del griego, subráyala, apúntala, planao, significa simplemente sacar del camino de la verdad a otro. Así que una de las funciones del falso profeta será sacar del camino de la verdad, sacar del camino bíblico, del camino cristiano de Jesucristo a la mayor parte de personas del mundo, la mayor cantidad de personas habitantes del planeta Tierra. El engaño de este falso profeta será una de las acciones más bajas, más viles y más miserables que se hayan visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el engaño es falso.
La lengua es el instrumento del engaño. Tendrá una retórica impresionante. El falso profeta hablará y hablará y hablará, vestido de blanco, hará milagros. Millones de personas lo seguirán, sanará a los enfermos, resucitará al anticristo posiblemente, hará llover fuego del cielo. Todo mundo lo va a seguir y cuando lo sigan, dirigirá sus manos, la atención hacia el anticristo. Así que será uno de los peores engañadores de todos los tiempos. Un buen ejemplo de engaño del diablo se ve frecuentemente en las personas que viven sus vidas, sus pecados, como ellos quieren, constantemente están pecando, te estás burlando de Dios totalmente y piensas que Dios te va a perdonar, que Dios es maravilloso, que te vas a ir al cielo, pero sigues en adulterio, sigues en fornicación, sigues en inmoralidad, sigues en robos, en chismes, en fraudes, caes constantemente en el pecado y el pecado y el pecado, y piensas, todavía piensas que Dios te va a salvar al final de tus días. Estás viviendo en engaño. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Veamos un ejemplo de este terrible engaño. 1 Corintios 6, versículo 9 y 10. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Satanás, a través de sus demonios, tiene engañada a la mayor parte de la humanidad actualmente. Así será en los tiempos del falso profeta. Regreso a Apocalipsis 13, 14. Engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer. Subrayen esta expresión, se le ha permitido hacer. Dios está al control. Dios les pone un límite al anticristo y al falso profeta y a Satanás. No pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces este falso profeta en presencia de la bestia hace estas señales, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí se nos revela otro asunto más profundo acerca del falso profeta, porque se nos dice que este hombre, y aquí quiero insistir, no es una fuerza política, no es un país, no es una filosofía. El falso profeta es un hombre, está identificado plenamente en la Biblia como un ser humano. Así que este falso profeta va a ordenarle a todos los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Este mensaje llegará a toda la humanidad y la orden será que todos se unan, que todos estén de acuerdo para fabricar una imagen, un ídolo, tal vez sea una estatua, un ídolo que se fabricará como una réplica del anticristo. Y esto ocurrirá justamente cuando el anticristo entre al templo de Jerusalén a hacer un sacrificio. La abominación desoladora se erigirá como parte de esta abominación desoladora, esta imagen, esta estatua, esta figura, en el punto medio del periodo de la tribulación, y será construido con toda seguridad esta imagen en el templo de Jerusalén, ahí donde el anticristo entrará a profanarlo. Así que esto no es nuevo, porque algo parecido es lo que vemos constantemente en algunos países comunistas como Corea del Norte, con la enorme imagen de su desequilibrado dictador Kim Jong-un. Ahí en el centro de Corea del Norte, en su capital, ¿verdad? Tú llegas ahí a Corea del Norte, a Pyongyang, y ahí donde está el Palacio de Gobierno hay una fotografía gigante, gigante, gigante de este dictador. Y todos los que pasan ahí tienen que hacerle una reverencia. Algo parecido es lo que se verá en los tiempos de la tribulación. Desde luego esta imagen será para adoración obligatoria y será de proporción mundial. Esta orden tendrá el propósito de que el mundo entero adore al anticristo como Dios. A través de esa imagen, a través de esa estatua, todo mundo tendrá que conectarse en ciertos horarios, con ciertas alarmas, para adorar a el anticristo.
Vamos a Apocalipsis 13:15, vamos a ver en quinto lugar su misión, la misión del falso profeta. Apocalipsis 13, verso 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Subraya la palabra aliento, es la palabra griega pneuma, que se traduce como espíritu. Así que de forma engañosa o tal vez de forma sobrenatural, la segunda bestia, el falso profeta, le dará vida al ídolo que construyeron. Esto es impresionante, ¿cómo puede ser posible? El falso profeta le dará vida a la imagen del anticristo, le dará apariencia de vitalidad y la imagen emitirá ciertas palabras para contradecir lo que dice la Biblia en el Salmo 115, donde la Biblia dice que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, sí, que tienen manos y no palpan. Pues esta imagen, esta figura, será una contradicción absoluta diabólica del Salmo 115, porque esta imagen del anticristo erigida por el falso profeta podrá hablar, podrá oír, podrá palpar. Impresionante. Y esto tiene un antecedente. Quiero platicarles que los antiguos gentiles de Grecia y de Roma tenían gran fe en las estatuas parlantes. Alrededor del año 180 después de Cristo, había en la ciudad de Tróade, en la antigua Grecia, una estatua de Nerilino, que era un dios falso de los griegos, que a petición de los interesados daba oráculos y curaba según se decía. Entonces llegaban ahí los que estaban interesados en la adoración de este dios Nerilino, y Nerilino de pronto la estatua comenzaba a moverse y comenzaba a hablar. Y de acuerdo a estudios arqueológicos recientes, se han dado cuenta los arqueólogos que atrás de esta estatua y por abajo salían así unos tubos que daban al interior del templo, a cámaras internas del templo, donde se encontraban los sacerdotes de ese templo, y ellos eran los que emitían sonidos que viajaban en los tubos, y entonces parecía que la imagen hablaba y se movía. Esto es impresionante. Así que es posible que el falso profeta haga algo por el estilo con la imagen de la bestia, que a través de algún mecanismo parezca que habla, parezca que se mueve. Ahora con la tecnología esto es mucho más fácil. O tal vez también el Señor permita que esto sea a través de un milagro sobrenatural. Y el diablo actualmente está preparando esta generación para que se acostumbre a adorar a ídolos falsos, a ídolos de la falsa religión, a ídolos como son los videojuegos, el dinero. Todo está listo para la adoración del anticristo y de su imagen. Y también vale la pena aquí recordar que hay figuras de ídolos que dicen que lloran. Aquella virgen le salieron lágrimas de sus ojos, lloró sangre, se hizo un análisis de la pupila de esa pintura, de la mujer que está representada en esa pintura, y se descubrió que tiene células vivientes. Todas estas cosas, aunque fueran ciertas y fueran milagrosas, no son de Dios, provienen de Satanás. Vamos a terminar estudiando el mandato del falso profeta, versículo 17, por favor, Apocalipsis 13, versículo 17. Versículo 16 y 17 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que el falso profeta dará una orden, un mandamiento para todos los habitantes del planeta Tierra, sin importar su edad, desde los niños recién nacidos hasta los ancianos más viejitos, desde los más ricos hasta los más pobres, desde los libres a los esclavos. Todos tendrán que ser marcados en la mano derecha o en la frente. Y esta palabra marca en el griego es la palabra griega charagma, que significa simplemente grabar o tatuar, y proviene del antiguo Imperio Romano, en donde los documentos oficiales tenían frecuentemente el nombre y la imagen del emperador con la fecha y el sello oficial del imperio.
los soldados y los esclavos del imperio tenían que ser tatuados o marcados con una especie de hierro así caliente como a las vacas, los marcaban como propiedad del imperio. Así que si tú eras soldado romano o eras un esclavo de Roma, tenías que pasar ahí, ¿verdad?, en las oficinas del gobierno, y ahí te tatuaban con la imagen del emperador o con algún número que correspondiera al nombre del emperador, porque recordemos que las letras griegas, al igual que las hebreas, tienen un equivalente numérico. Así que se te tatuaba el nombre o se te tatuaba el número del emperador. El anticristo entonces, utilizando al falso profeta, ordenará que todo mundo tenga una marca que será visible en la mano derecha o en la frente. Y quien no tenga esta marca no va a poder comprar ni vender. No va a haber oportunidad de comprar leche, comida, alimento, ni pan, absolutamente nada, ni de pagar el agua, el teléfono, la luz, ni de hacer ningún intercambio comercial si tú no tienes la marca del anticristo en la mano derecha o en la frente en los tiempos de la tribulación. Impresionante. Así que el control del falso profeta y del anticristo será totalmente enfocado a la economía, a las finanzas en esta parte de su mandato. Terminamos con el verso 18, el enigmático versículo 18, Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Aquí se refiere a la primera bestia, al anticristo. Y su número es 666. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis histórico, porque quiero platicarte que allá por el tiempo del emperador Domiciano, apúntalo, Domiciano gobernó del 81 al 96 después de Cristo, año 81 al año 96 gobernó Roma. El emperador anterior a Domiciano fue Nerón. Nerón gobernó del 54 al 68 después de Cristo, fue un tremendo emperador que persiguió a los cristianos, asesinó miles de cristianos. Bueno, después de Nerón vino Domiciano. Y en los tiempos de Domiciano se había generado una tradición entre los cristianos, una figura tradicional del anticristo. Ellos decían que Nerón había sido el anticristo, que Nerón era el anticristo, y con toda la razón del mundo, porque los había perseguido y asesinado a muchos de ellos y de sus familiares. Y en aquel tiempo, nuestros hermanos del siglo I asociaron el nombre de Nerón César con el anticristo. ¿Por qué razón? Porque ya les expliqué que cada letra griega tiene un valor numérico. Entonces, si hacemos la cuenta del nombre de Nerón César, la palabra ne, de la letra griega ni y epsilon, vale 50. La letra R vale 200, la letra O vale 6, la letra N vale 50. Nerón. Entonces, el nombre Nerón tiene un valor de 306 y el nombre César, de las letras griegas Chi, Sigma, Alfa y Rho, César, suman un valor de 360. Entonces Nerón suma 306, César suma 360. Entonces ellos lo sumaban y 306 más 360 da 666. Por eso pensaban que era Nerón el anticristo. Ahora, nosotros sabemos que Nerón pues ya murió, aunque había una profecía que decía que Nerón iba a resucitar, iba a conquistar Roma, pues esto nunca ocurrió. Entonces, el número de la bestia, 666, está representando a una persona que se va a elevar al nivel de Dios. Está representando la Trinidad diabólica, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Sin embargo, el significado preciso del 666 está todavía por revelarse en el futuro. Esta marca será una marca física, verdadera, real, en la mano y en la frente de las personas. Así que podemos concluir diciendo que se acerca una religión falsa de escala nunca antes vista, que va a reunir todas las religiones del mundo, que va a ser dirigida por el más destacado de los mentirosos, perversos, falsos profetas de la humanidad, que la mayoría de las personas van a seguir a lo que parece ser el rumbo seguro y prudente, adorando al anticristo, y que el falso profeta será el operador religioso de
la bestia. La buena noticia es que en Apocalipsis 19:20 dice que la bestia será apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, la primera y la segunda bestia, el anticristo y el falso profeta, serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, Este pasaje, amados santos, es una advertencia de que el mundo se está encaminando, como lo estamos viendo, a un nuevo orden mundial, una unidad de política, economía, religión, un control de la economía tremendo. Ahorita con el coronavirus estamos viendo cómo las farmacéuticas tienen el mundo controlado. ¿Quién está detrás de las farmacéuticas? Seguramente el enemigo. Así que en medio de esta cultura, de esta sociedad de incertidumbre, los creyentes debemos seguir predicando fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y advertirles a las almas de mujeres y hombres del desastre que se vislumbra en el horizonte. Entrégale tu vida a Cristo, ya no te esperes más. Terminamos con 1 Pedro 4, versículos 7 y 8. Creo que es muy ilustrativo este pasaje para terminar nuestra conferencia. 1 Pedro 4, versos 7 y 8, dice Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, equilibrados, coherentes, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra nos ilumina, nos confronta, Señor, y nos revela lo que ocurrirá en el futuro cercano. Estamos viendo cómo todas las cosas del mundo se están orquestando, Señor, para llegar a ese momento donde surgirá este perverso, malvado, engañador, el falso profeta, que llevará a millones de personas al infierno junto con él, en una falsa adoración al anticristo y a Satanás. Señor, libra este mundo, Señor, a tus escogidos, de la falsa religión, de la adoración de ídolos. Prepáranos, Señor, para ser testigos de que la verdad se encuentra en tu palabra y en la persona de Jesucristo, que no hay otra verdad, que no hay otro Dios más que tú, Señor. Tú eres santo, no hay nadie como tú. Toca, Señor, las vidas de aquellos que todavía no te conocen. Hazles ver el peligro en el que se encuentran al tener dioses falsos, ídolos falsos, vírgenes y falsas religiones, Señor, que no sirven para otra cosa que para llegar al infierno. Salva sus almas, Señor, y revélales la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber escuchado esta enseñanza. Que Dios te guarde y que tengas paz.